Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos a qué horas ustedes estén viendo este programa. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro buen amigo don Alberto Mansuetti, que nos va a hablar ahora un poquito de políticas públicas, ¿le parece? Políticas públicas, perfecto. A mí me gustaría mucho que usted nos diga cuáles son las políticas públicas exitosas y cuáles son las políticas públicas nocivas, haciendo como una apretada síntesis en estas políticas que usted ha vivido y conoce. Ok, quiere decir que estamos hablando de política. Así es. No de politiquería. Como dijo el clásico. Porque lo que se ve es la politiquería. Y la política es otra cosa, es otro mundo. La política trata de los políticos, ¿ok? Los políticos que son personas públicas, las políticas femeninas también, son personas públicas como las celebridades y los futbolistas, ¿okay? La politiquería trata de los políticos, de dónde va Marcelo Ebrard, si va por Movimiento Ciudadano, si no va, si va el señor García Harfuch para Ciudad de México, o sea, es sube y baja. Sí, eso es politiquería. ¿Y con cuáles pretextos, causas, razones, fundamentos? ¿Ok? Los politiqueros se desplazan unos a otros, se hacen zancadillas, se hacen juegos sucios normalmente. ¿Y quién está arriba, quién está abajo? ¿Quién está de subida, quién está de bajada? Okay, las encuestas son importantísimas ahí para la politiquería, pero eso es politiquería, es lo que la gente ve. Políticas públicas es la materia de la política, y eso es lo que no se ve, y no se ve porque no cambia, porque cambiarán los politiqueros de puesto y de cargo, pero las políticas no cambian. Las políticas públicas primarias son 6. 3 de derecha y 3 de izquierda. ¿Okay? Las de derecha son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia abierta, libre, y las de 3 de izquierda son lo contrario, o sea, estatizar, sobreregular y cerrar mercados a la competencia, es decir, crear monopolios, oligopolios. Esas son las 6 políticas públicas primarias, 3 de derecha, 3 de izquierda. Y estas políticas, a su vez, tienen incidencia en el gasto y las 3 maneras como el gasto se financia, que son impuestos, endeudamiento y máquina de imprimir billetes. Si usted aplica las 3 políticas públicas de derecha, privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, entonces baja inmediatamente el gasto, bajan los impuestos, baja el endeudamiento y baja la presión sobre la máquina de imprimir billetes. Si hace las políticas contrarias, pasa exactamente lo opuesto, es decir, sube. Esas son las políticas públicas primarias y que tienen efecto, como digo, sobre el gasto y los impuestos, el endeudamiento y la inflación. Ahora, don Alberto, hay un debate que se está dando en este momento, más en redes que en otro lugar, sobre la famosa semana de 40 horas. Ah, sí. Se está queriendo legislar para, desde el punto de vista suyo, ¿esta es una política pública buena, mala? Pero es que ahí está el asunto. Lo malo no es si las horas son 40, 42 o 39 y media. Lo malo es que el gobierno decida cuánto tengo que trabajar los empleados y la empresa, en lugar de decidirlo entre los empleados y la empresa. Entonces una politiquería, estar sacando eso en un año electoral. Populismo, eso se llama populismo. Porque a mí me llama la atención que precisamente en este año que ya está por iniciar el año electoral, empieza en noviembre, tengo entendido que es el banderazo donde ya empiezan a
a tomarse en cuenta gastos y declaraciones y todo. Este tipo de propuestas de reducir la jornada laboral, de incrementar el aguinaldo, pero eso va precisamente en la política pública de derecha, va en contra, porque yo coincido, si una empresa puede acordar entre sus trabajadores trabajar solamente 3 días a la semana, qué bueno. Así es. Porque la así debe ser. Así o sea, no debería de haber un límite. Por supuesto. Y yo no sé, en lugares donde usted ha estado, esta reducción, yo creo que en países muy avanzados con una alta educación puede ser muy positivo. Pero acá también hay que ser sinceros. Acá, pues, nada más de darles una vuelta en cualquier lugar, pues podrán de ser regularmente 48 horas, pero la pasamos tranquilo. Pero vamos a lo que está mal. Lo que está mal es que el gobierno decida que en lugar de las empresas y los empleados y los gerentes, decida si se va a trabajar 40 horas o 32 o 41 y medio. Está mal, eso es estatismo, que el gobierno decida si los estudiantes, los alumnos de las escuelas primarias van a entrar a las 8 o a las 8 y media o a las 7, ¿ok? Y salir a las 12 o a las 12 y media. Está mal. Lo único que le falta es decir a qué hora va a ser el horario de misa a los curas o a los pastores a qué hora va a ser el horario de culto y de qué van a tratar los sermones. Ese es el estatismo, la intromisión, de que en realidad debería llamarse gobiernismo, porque Estado es gobierno, población, territorio y orden legal. Debería llamarse gobiernismo, es intromisión del gobierno en esferas que por naturaleza son privadas. Pero ese estatismo que estamos viendo que avanza en muchos países, y México no es excepción, como que le ponen una zanahoria. Por ejemplo, sí. Para decir esto va a estar mucho mejor. Sí. Yo ahorita tengo claro esta nueva línea aérea que pretende establecer el gobierno. Le pone la zanahoria que todo va a ser más barato, que los viajes van a ser más cómodos. Pero yo quiero ver algo que entre, si entra en una competencia real no tiene futuro. Vamos a ver, el caso de las líneas aéreas. ¿Okay? Aquí lo que hay que tener es una teoría del gobierno. O sea, ¿para qué existe el gobierno? El gobierno no existe para ser propietario de líneas aéreas ni estaciones de gasolina. El gobierno existe para solo 3 cosas: seguridad, justicia, infraestructura, nada más. ¿Qué pasa con las líneas aéreas? Bueno, normalmente cuando una línea aérea es del gobierno, ahí tenemos lo que pasa en todas las empresas de los gobiernos, que suele entrar los amigos, no ser muy cuidadoso en materia de gastos, contrataciones, etc. Hay subsidios, entonces. Y subsidios, exacto. Hay pérdida y las pérdidas se disfrazan, se encubren con los subsidios que paga el contribuyente. ¿Ok? Pero, además, tiene que ver con lo de crear monopolios y situaciones monopolísticas. Esa línea aérea, ¿okay? Suele tener precios, a menos que tenga mucho subsidio, suele tener unos precios a un nivel de su propia incompetencia, y eso le genera ganancias indebidas a las líneas privadas. Porque la línea privada, yo me acuerdo en Venezuela, yo tuve mucho tiempo, había 2 líneas, Avenza, que era privada, y Aeropostal, que era del gobierno. Entonces, Aeropostal era la que fijaba el estándar de costo, y de repente se aumentaban, cambiaba el gobierno y nuevos amigos del gobierno entraban en Aeropostal, subían los costos y los subsidios se hacía difícil, entonces subían los precios. Al subir los precios, inmediatamente Avenza, que era el privado, también podía subir los precios y tener ahí una ganancia indebida. O sea, son todas malas consecuencias del estatismo. Y el estatismo se encarna en las leyes malas. Nosotros tenemos en nuestro movimiento, el Movimiento por las 5 Reformas, tenemos un catálogo de las leyes malas que hay que actualizarlo a cada rato, ¿ok? Y tenemos 42 leyes malas, categorías, categorías, y cada categoría cientos o miles de leyes malas.
o sea, 42 categorías de leyes malas. ¿Se podría más o menos, digo, no sé si es una pregunta complicada, No. cuál sería la peor ley que usted visualiza en este espejo político? Quizá las leyes de educación. Quizá la peor, son dos monopolios. Sí, claro. El monopolio del dinero a través del Banco Central, dinero puramente fiduciario. Son varias leyes, ¿no? de crédito público, Banco Central, etcétera. Y hay varias leyes en materia de educación también y que le dan, así como las del el dinero, le dan el monopolio de la creación de moneda al gobierno, porque es mentira que el Banco Central es independiente, ese es un mito. Si es estatal no puede ser independiente. Para ser independiente tendría que ser privado y ojo a las circunstancias. Y la otra, ya que usted me pregunta, los dos peores monopolios del Estado son el dinero y el de la educación. Ahora, seguramente usted ha escuchado a Milei que dice sí, que va a desaparecer el Banco de México. ¿Eso es politiquería? El Banco de Bueno, el Banco de Argentina, perdón. El Banco Central. Bueno, el Banco Central, que es el equivalente al Banco de México, sí, disculpe. Mire, Milei es un punching ball. ¿Qué significa punching ball? Es cuando los boxeadores van a entrenar. Entonces tienen una pelota de cuero ahí llena de aire y le pegan, y le pegan, y le pegan, y le pegan. Milei es un punching ball. Es una caricatura del liberalismo. Una caricatura pésima, muy mala, ¿ok? Para que la izquierda le pegue como si fuera un punching ball, porque es fácil pegarle a Milei, Claro. ¿ok? Es inestable emocionalmente, grita, insulta, se desdice a cada rato, se contradice, y se contradice con sus supuestos asesores y demás. Entonces, es fácil pegarle. Entonces ahora, no solo en Argentina, en toda América Latina, se vuelve otra vez a la situación de cuando fracasaron los gobiernos neoliberales en los 90. En ese momento, el liberalismo fue desacreditado, porque los liberales siempre hemos estado mal representados. Estuvimos mal representados en los 90 con los gobiernos neoliberales que seguían un libreto insuficiente, que era el consenso de Washington, y ahora Milei, otra cosa. Estamos mal representados, se le hace creer a la gente que el liberalismo es un tipo que no usar peine, insultar, agitar los brazos como aspas de molino, Pura politiquería. decir palabrotas, bueno. Y eso te lleva a las encuestas positivas, porque Milei creo que está bien posicionado en las encuestas, ¿no? Sí, lo que pasa es lo siguiente, que en Argentina como en otros países, hay el voto castigo. El voto castigo es, en lugar de votar a favor de tal o cual candidato, se vota por ese candidato, pero es por ir en contra del otro. ¿Votan en contra, no a favor? Sí, en contra. Y eso normalmente produce el péndulo, ¿no? La ley del péndulo. Y lo mismo dos partidos, me acuerdo en Venezuela, donde yo viví la mayor parte de mi vida adulta, entonces los adecos y los copellanos se alternaban, se les tocaba un turno a AD, otro a Copey, otro a AD, otro a Copey, el péndulo. Y era por voto castigo, ¿no? Se castigaba al gobierno que terminaba el periodo votando en contra de su partido, en contra de su candidato, el Delfín. Eso coincido yo también creo que en México se vota en contra, no a favor. Ah, sí, en todas partes. Pero acá tendremos que ir avanzando para votar por quien mejor nos pueda representar. Eso sí es Pero difícil. En las leyes malas que usted señala, eso es educación. Ah, sí. Bueno, en el caso de Milei funcionó el voto castigo en las primarias, funcionó el voto castigo ya no contra una o la otra de las dos coaliciones mayoritarias en Argentina, sino contra las dos. O sea, él personalizó el voto contra la casta, o sea, aquello de 2001, que se vayan todos, etc. Yo creo que ya nos ha hecho Milei un gran daño a los liberales,
presentando esa imagen deformada, que es la que la izquierda quiere presentar. Bueno, vean, esto es el liberalismo. Liberalismo es no usar peine, insultar, decir palabrotas. Estamos mal ahí. En México está ese liberalismo equivocado, empieza a tener también sus efectos. Bueno, lo que pasa es que, claro, hay un cansancio, digamos, acerca de el estado de bienestar. Lo que pasa es que en América Latina los liberales contamos con 100, más de 100 tanques de pensamiento liberal. Yo le digo muchos tanques, poco pensamiento, porque con más de 100, algunos muy bien financiados y demás, la izquierda manda. ¿Cómo puede ser que la izquierda manda si hay más de 100? Entonces eso tiene nombre, se llama fracaso. Y yo se los digo a los de Red Atlas y todo el establishment liberal, y por eso me detestan, ¿no? He ganado su decir la verdad nunca ha sido productivo. No. Entonces han hecho mal su trabajo. ¿Por qué han hecho mal su trabajo los tanques de pensamiento? Porque han reducido el liberalismo a la economía a la escuela austríaca, y la escuela austríaca a Rothbard. No, después de esa triple reducción. Nosotros hace 20 años nos chocamos, nos enfrentamos con Atlas, Red Atlas y todo el establishment liberal, porque queríamos formación política, formación de cuadros políticos. Eso fue en el año 2003. 2003 es un año clave porque, bueno, están entrando Chávez, Lula, Cristina, Correa, etcétera, etcétera, en que es el péndulo en contra de los neoliberales de los 90. Entonces, nosotros sabíamos que eso iba a terminar, que esos gobiernos de izquierda iban a gastarse, y dijimos a Atlas, tenemos 10 años para formar cuadros políticos. Basta de enseñar pura economía austríaca y nada más. Vamos a enseñar ciencias políticas y vamos a formar cuadros políticos para cuando los necesitemos, que será dentro de 10 años. Pero no nos escucharon, fueron muy soberbios, perdimos esa pelea y estamos sufriendo las consecuencias. Seguimos con malos representantes del liberalismo. Ahorita que dice malos representantes, me acuerdo haber escuchado por ahí un comentario, los problemas empezaron en la primera elección que la gente tiene de memoria, cuando le pidieron a Pilatos sí, de decir a quién soltamos, sí, a Barrabás, sí, o al profeta Jesucristo, y la gente se fue por Barrabás. Dice, y seguimos votando por Barrabás todavía en estos tiempos. Bueno, no votamos por la mejor opción, sino por el que hace más ruido, por el que hace más politiquería, por el que engaña más a la mejor. Bueno, pero no siempre es así, no en todos los casos. Hablar de Hay excepciones. Sí, hablar de política, es decir, de políticas públicas, significa comparar gobiernos. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo, los del Movimiento 5 Reforma, estamos haciendo un seguimiento muy cercano, con mucha lupa, a lo que hizo, lo que está haciendo Kyriakos Mitsotakis en Grecia y su partido Nueva Democracia. Él quiere reformas y es intransigente, igual que Milei, pero la diferencia enorme es que Milei no tiene un partido político y Mitsotakis sí, tiene un tremendo partido político que se llama Nueva Democracia, y él dice, yo quiero hacer reformas, es decir, quiero aplicar estas políticas públicas primarias, privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia, para poder así, de una manera racional, consistente y bien fundada, bajar el gasto, bajar los impuestos, bajar el endeudamiento y bajar la presión sobre la máquina de imprimir billetes. Pero no tengo el piso político suficiente porque los diputados, el número de diputados que tengo no me alcanza, y no quiero hacer alianzas con otras fuerzas porque me van a obligar a ceder partes importantes de mi programa de reforma. Entonces lo estamos siguiendo, y así como hemos seguido
y contamos con la amistad del expresidente checo Václav Klaus. Entonces, que hizo la revolución de terciopelo allá en el año 89, en el famoso año 89, en lo que era Checoslovaquia y que enseguida fue la República Checa. Entonces, él aplicó esta política y tuvo éxito. Lamentablemente, su partido no lo siguió. Entonces, como su partido no lo siguió, no hubo continuidad, en fin. Todo eso nos lo enseñó en el año 18, hace apenas 5 años, ¿okay? En el año 18 que nos reunimos con él en Guatemala, él nos hizo la deferencia de estar con nosotros, compartir con nosotros. Lo encerramos 5 días en un hotel, aprendimos muchísimo, ¿okay? Y de ahí nosotros tuvimos la oportunidad de perfeccionar bastante el programa de las 5 reformas. Reforma en el gobierno y los partidos, en la economía, el dinero, la banca, por supuesto, en la educación, en la salud y en las jubilaciones y pensiones. Eso es lo que en nuestro programa, pues 5 reformas. Y en este contexto mundial que usted ya toma tus países, en China, ajá, como que ahí tomaron políticas de derecha, sin decirlo como tal, pero para crecer y para poder... Así es. Y ahí se ve claramente que regulan, dan libertades de emprender, y el gobierno suelta un poco, ya no quiere estatizar, quiere que la IP sea la que tome las riendas del crecimiento del país. Eso fue con Deng Xiaoping. Con Deng Xiaoping a partir de los años 80. Ya había empezado antes. ¿Y influiría un poquito lo que hicieron en Singapur? Claro. Porque Singapur fue un ejemplo de lo que es allá. Y más que Singapur, Hong Kong. Bueno, claro. ¿Okay? Sí. Y la ciudad de Shenzhen es una copia de Singapur y Hong Kong. Pero el primero que empezó con políticas públicas de derecha fue Singapur, ¿no? O empezó con... Sí. Porque Lee Kuan Yew llevó realmente Singapur de tercero al primer mundo en 10 años. Primero fue Hong Kong y después vino Singapur. Yo tenía esa confusión. Sí, después vino Singapur cuando Singapur se separa de la Federación Malasia. Entonces, pero vamos a China. Nada más quisiera agregar una cosa. A mí me llama mucho la atención el caso de Singapur. Ajá. Porque Singapur, por ejemplo, no tiene agua. Ah, sí. Compra el agua a Malasia. Entonces, ¿cómo es posible que un país sea realmente exitoso y crezca a esos niveles, esos porcentajes de crecimiento de su Producto Interno Bruto, con una limitante tan importante como es el agua? Y se la tiene que comprar un país vecino que es Malasia. Pero es que eso nos muestra que los recursos naturales no son tan importantes. Un país puede rebosar de recursos naturales y ser pobre, y otro país puede y aquí no estamos agarrando a golpes por el famoso litio que nadie va a ver. Nadie va a ver. Hay litio mucho más fácil de obtener en otros países que el que está en México. Bueno, esa es una politiquería el litio también. Sí. Es correcto lo que usted dice. China se copió de los 4 dragones exitosos, no solo Hong Kong y Singapur, sino también Corea del Sur, en cierto modo Japón, empezó con Deng Xiaoping. Ya antes, en época, aún viviendo Mao Zedong, Zhou Enlai había promovido una reunión que se llamó de las 4 modernizaciones. Las 4 modernizaciones nos sirvieron mucho de modelo a nosotros para nuestras 5 reformas, ¿no? Y a partir en 20 años, China sacó de la pobreza a una cantidad, millones, y vamos a 25, 30 años, en realidad fueron 800 millones de personas que salieron de la pobreza en China gracias al capitalismo. Ahora, ¿por qué no dijeron abiertamente capitalismo? Para no ofender a los nostálgicos y a los viejos comunistas. Hicieron política. Ah, sí, esa es política en el sentido de estrategia, ¿no? No vamos a decir que esto es capitalismo, vamos a decir que es socialismo con características chinas. Esa es una mentira que no se la creen ellos, pero lamentablemente la creen mucha gente afuera de China, y entonces tenemos comunistas en Occidente y gente de izquierda en Occidente. Ve, China progresa porque son socialistas.
Otros socialistas en Occidente dicen, no, pero es que China le va mal. Y entonces están augurando la caída de China y el fin del crecimiento chino para allá, se la pasan en predicciones fallidas desde hace por lo menos 20 años. Para ir cerrando, don Alberto, porque estas entrevistas, la verdad, han sido pues, muy educativas. Pasan esta información para que la gente vaya comprendiendo y se vaya educando políticamente. Y yo quisiera hacer una pregunta tal vez complicada, pero en su opinión, ¿realmente México, con un liberalismo profesional, por llamarle de alguna forma, utilizando la fórmula de las reglas de derecha, de regular, de obviamente dar libertades, lo que usted señalaba, privatizar, claro. ¿En qué tiempo, con una política pública acertada, usted vislumbra que México pudiera estar llegando a la reducción de la pobreza, llegando a la reducción de emisión de billetes y llegando a la reducción de los impuestos? Ok, no hay preguntas complicadas cuando hay suficientes minutos para responder. Eso decía Churchill, si quieren que les hable 10 minutos, necesito mucho tiempo. Si quieren unas 2 horas, no necesito preparar nada. Así que deme unos minutos para responder en cuánto tiempo México podría salir de su desarrollo. Con políticas públicas adecuadas. Así es. Todo depende del apoyo, es decir, del piso político, del partido que sostenga las reformas. Creo que en el programa pasado hablamos de transitología. Nosotros estudiamos 40 países en todos los continentes y no menos de 50 intentos de transformación como el que usted está refiriéndose eventualmente para México. 50 casos, es como 50 experiencias de laboratorio. Y en esas 50 experiencias de laboratorio, lamentablemente los éxitos no son la mayor parte. Solo pocos intentos tuvieron éxito. El más resonante es China, sin duda. Ahora, ¿cuál es el elemento decisivo? El elemento decisivo en la existencia de un partido político que apoye esas reformas con gente educada que ha pasado por experiencias de entrenamiento, de formación de cuadro, con literatura, con estadística, con números, con casos, con nombres y apellidos, etc. Un partido que sea transparente en sus 4 dimensiones, ideológica, programática, representativa y electoral. Si hay un partido, que impulsa esa reforma, en recontracortísimo tiempo se puede cambiar. ¿Cómo cambió Italia después de la Segunda Guerra Mundial? Un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Alemania. Alemania. Bueno, porque había esos partidos. ¿Qué partidos eran? Eran demócratas cristianos, pero no demócratas cristianos tirados a la izquierda o al centro como aquí en América Latina, sino demócratas cristianos de derecha, en Italia y en Alemania. ¿Y por qué se llamó milagro? Porque fue muy poco tiempo. Usted me está preguntando cuánto tiempo dura. Mire, fue una cuestión de pocos añitos nomás, porque había partido sólido. ¿Qué pasó con las reformas de Thatcher y Reagan? No tuvieron ese mismo apoyo. Thatcher no tenía el control, digamos, del Partido Conservador, y Reagan tampoco del Partido Republicano. Entonces las reformas de Reagan y Thatcher, aún siendo bastante profundas, no tuvieron el calado, porque no había partido. Entonces usted me pregunta, México, ¿en cuántos años? Bueno, depende de ese partido que le brinde soporte político, piso político, no solo con opinión pública, sino también prensa, educación, labor en las universidades, redes sociales hoy en día, indispensable, y por supuesto diputados y senadores para promover leyes nuevas, no para derogar las leyes malas, Entonces, la respuesta corta a su pregunta es 1 o 2 años, no más, si hay ese partido. Y si no hay ese partido, y a lo mejor nunca, jamás. Porque lo que estamos viendo hoy en México, o en este caso me refiero a México, esta transformación no fue buena. Yo ya a 5 años
de gobierno podemos, al menos yo como ciudadano, como empresario y como político, porque tengo las 3 banderas, puedo decir que no fue buena. Por lo que veo en la calle, por lo que platica la gente. Y esto puede ser claramente, como usted lo señala, don Alberto, no hay un respaldo. Y yo creo que lo más importante aquí en la política es escuchar, porque nadie tiene la verdad absoluta. Así es. Y si yo estoy gobernando, pues cuando menos tengo que escuchar varias opiniones y a lo mejor ya en la soledad de lo que es el poder, decidir la que yo creo que es la mejor, pero con información. Así es. Hoy pareciera que todo es politiquería, pareciera que se decide en lo que, como amaneció el día, voy a decidir hoy. Así es. Depende con qué pie me levanté, no hay una política clara, una política pública, bien dirigida, y que la podamos entender, porque lo mismo van para allá hoy, que mañana están acá, y después no dicen nada, y después vamos para abajo, y luego para arriba. Es verdaderamente un descontrol. Yo no entiendo qué está pasando políticamente. En el mismo Congreso, pues ya sabemos, les dije yo claramente, ustedes tienen cerebro, pero piensan con el de otro. El de ustedes no lo están usando. Okay. Entonces, para mí... Ahora, permítame decirle esto. Usted dice la transformación, que es el eslogan del gobierno, ¿no? De izquierda, López Obrador, para que los vean de otro lado. Esta transformación, entre comillas, no fue buena. Déjeme decirle que la oposición tampoco fue buena, estimadísimo ingeniero. Y le voy a decir por qué antes de que me regañe. Okay. No, si no, Es que le voy a decir por qué. Ajá. Porque la oposición está pensando en función electoral, Claro. no en función Así es. de políticas públicas Así es. adecuadas. Así es. Entonces, cuando tú piensas como partido político exclusivamente en éxito electoral, vas a fracasar. Tiene nombre, como dijo, eso se llama fracaso. Ahora, déjeme decirle Ya no me regañan. que peor que un gobierno malo es una oposición que no sirve. Porque un gobierno malo es como cuando se le pincha un neumático. Si tiene la quinta rueda del carro, si usted tiene el repuesto en condiciones, usted cambia y ya está. El problema aquí es que se pincha la rueda y no hay repuesto. El problema es que no hay una oposición eficaz, no hay una oposición inteligente, no hay una oposición culta, preparada, formada, consciente de lo que sucede en el mundo, tanto en Occidente como fuera de Occidente. ¿Qué le parece si para el próximo programa nos concentramos en la oposición? Bueno. Porque la verdad yo creo que sí es importante la autocrítica, sin que podamos sentirnos ni ofendidos ni molestos, porque yo soy de las personas que cree firmemente que para mejorar hay que saber en qué estamos mal. Si no sabemos en qué estamos mal, no podemos mejorar. Entonces yo quiero invitar a don Alberto que en el próximo programa platiquemos de la oposición, de las oportunidades, de los errores y de la posibilidad de convertirnos realmente en una oposición buena y que sea productiva y que sea, pues ahora sí, eficaz para nuestro México. Pero para eso hay que formarse e informarse. Pero hay que empezar algún día. Sí. Vamos a hablar entonces de la oposición en la próxima sesión, si a usted le parece. Me parece perfecto y nuevamente muchísimas gracias, don Alberto. Para mí ha sido este programa muy enriquecedor, hubo conceptos muy interesantes. Y bueno, pues yo siempre he creído que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que muchas gracias. No le digo viejo, le digo ya experto. Pero bueno, además le voy a decir una cosa. Yo soy de la gente que piensa que cuando ya se llega a cierta edad, es un privilegio llegar a viejo. Porque hay muchos que no pueden llegar. Hay otros que llegan pero no aprenden, ¿no? Bueno. Eso ya se les terminan en lejos, pero no son viejos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana o cuando podamos aquí con don Alberto.